Hola, ¿qué tal? Les saluda Alejandro Ríos y es un placer para mí compartir con ustedes este video tutorial sobre escalas. Las escalas se usan ampliamente en el dibujo técnico para representar objetos del mundo real y tienen muchas aplicaciones en las áreas de construcción, ingeniería mecánica, ingeniería aeroespacial, etcétera, entre otras, ¿no? Bien, entonces básicamente tenemos tres tipos de escala: la escala natural, la escala de ampliación y la escala de reducción, representadas en la presente lámina. En cuanto a la escala natural, es una escala en la que estamos representando el objeto en el dibujo con las mismas dimensiones del objeto en el mundo real. Es decir, si como tenemos como ejemplo en el lado izquierdo de la lámina, si tenemos un objeto que en el mundo real tiene forma cuadrada de 50 milímetros por lado, simplemente dibujamos así tal cual un cuadrado de 50 milímetros por lado, de 50 unidades por lado. Ese tipo de escala, la escala natural, se representa como escala 1:1. Es decir, con eso estamos diciendo que cada unidad del dibujo equivale a una unidad de medida en las dimensiones del objeto real. ¿Ok? Es decir, si tenemos un objeto dibujado en un cuadrado de 50 milímetros por lado, estamos indicando que el objeto real tiene 50 milímetros por cada lado, ¿sí? En el caso de un objeto cuadrado representado por el ejemplo que tenemos a la izquierda. Bien, en el caso de la escala de ampliación, que la tenemos ejemplificada en la parte central de la lámina, ese tipo de escala la utilizamos cuando el objeto a representar es muy pequeño, ¿sí? En el mundo real el objeto es muy pequeño y queremos ampliar sus dimensiones para poder apreciar mejor sus dimensiones. Entonces utilizamos escala de ampliación. Ah, en el ejemplo de la lámina, en la parte central de la lámina, estamos aplicando una escala 2:1. Estamos tomando un objeto que en el mundo real es un objeto de forma cuadrada de 50 milímetros por lado, y al aplicar una escala de ampliación de 2:1, cada dimensión del objeto se duplica, ¿sí? Se duplica. Y entonces nos resulta una imagen ampliada del objeto en el dibujo. Eh, por lo menos aquí tenemos indicada la escala de ampliación como escala 2:1. Sabemos que es una escala de ampliación porque el número del lado izquierdo es mayor que el número del lado derecho. Y nos está indicando esta escala, en este ejemplo, que estamos duplicando las dimensiones del objeto. Por eso es que en la representación el objeto queda con una representación de un mayor tamaño, ¿sí? Ha sido ampliado. ¿Ok? Ah, bien, en el caso de escalas de reducción, la aplicamos sobre todo cuando el objeto a representar en el mundo real es muy grande y queremos que el objeto, la imagen del objeto, quepa en el papel. Así que aplicamos escalas de reducción. En el ejemplo que tenemos a la izquierda de la lámina, estamos trabajando con un objeto de sección cuadrada, ¿no? Que ha sido dibujado a escala 1:2. Si el objeto en el mundo real tiene dimensiones de 50 milímetros por lado, 50 milímetros por lado, en la escala de reducción él va a tener la mitad de esas dimensiones, ¿no? 25 milímetros por lado, ¿sí? La mitad del valor en esas dimensiones, 25 milímetros por lado. Y entonces sabemos que estamos trabajando con una escala de reducción porque el número a la derecha en escala es mayor que el número a la izquierda. No es como en la escala de ampliación. En la escala de ampliación el número a la izquierda es mayor que el número a la derecha. Pero en el caso de la escala de reducción, el número a la derecha es mayor que el número de la izquierda. Bien, entonces vamos a mostrar ejemplos de cómo se aplica las escalas de ampliación y la escala de reducción en la ampliación y reducción de representaciones de objetos. Bien, en este caso tenemos un objeto que ha sido dibujado a escala natural en el lado izquierdo de la lámina y ha sido ampliado con una escala 2:1. Vamos a ilustrar cómo podemos llegar al objeto, perdón, a la representación ampliada del objeto dibujado a escala natural. Lo primero que vamos a hacer es
eliminar el dibujo que tenemos hecho previamente. Vamos a eliminarlo. Bien, y lo que vamos a hacer es dibujarlo aplicando la escala 2:1, que es la escala que nos sugiere en el ejemplo. Bien, vamos a dibujar primero este lado del objeto y vemos que es ese lado del objeto en escala natural mide 40 milímetros. Si yo lo voy a emplear con una escala 2:1, debo doblar esta dimensión de 40 milímetros a 80, porque el doble de 40 es 80. Entonces vamos a dibujar nuestra dimensión de 80 milímetros. Obviamente lo hacemos con una regla si lo estamos haciendo a mano. Y listo, ahí tenemos entonces nuestra línea de 80 milímetros. 80 milímetros porque estamos ampliando una escala 2:1, ¿sí? Bien, vamos a dibujar este lado del objeto. Si este lado del objeto mide 80 milímetros en escala natural, en nuestra escala ampliada 2:1 debe medir el doble, es decir, 160 milímetros. Entonces vamos a proceder a dibujarlo con el software. Y debe medir 160 milímetros. Vamos a ver si podemos lograrlo. Bueno, vamos a pedirle al software que nos ayude. Listo, ya están los 160 milímetros. Bien, vamos a proceder con este lado del objeto. Mide 50 milímetros en la escala natural. Entonces, en la escala ampliada debe medir el doble. ¿Sí? Debe medir el doble porque estamos trabajando con una escala 2:1. Entonces, vamos a dibujar una recta horizontal de 100 milímetros. Me pasé. A ver. Vamos a pedir al software que nos ayude una vez más para que nuestra recta horizontal tenga 100 milímetros. ¿Ok? Bien, entonces finalmente tenemos que dibujar una línea que va desde este punto a este punto. Vamos a hacerlo. Ay, perdón, me pasó esto aquí. Vamos a ver. Vamos a dibujar la línea horizontal. La línea que va de aquí hasta acá. Bien, entonces, espera un momentito que aquí hay algo raro. Vamos a eliminar esa C. La dibujé también aquí, así que la voy a eliminar. Bien, entonces observemos algo que en la escala natural, este lado medía 50 milímetros. Pero al yo hacer la ampliación del objeto con una escala de ampliación de 2:1, este lado me resulta de 100 milímetros. Es decir, al yo aplicar una escala de ampliación de 2:1, se han duplicado las dimensiones del objeto. Y un objeto que en el mundo real tiene estas dimensiones, lo voy a estar representando de modo que se ve más grande. Ese es el objetivo de aplicar escalas de ampliación. Entonces, de esta forma podemos tomar el objeto original y lo ampliamos como nos indica la escala. Si aquí tuviéramos una escala de 3:1, hubiéramos tenido que triplicar las dimensiones del objeto original, ¿ok? Para obtener la solución a lo que se requiere. Bien, vamos finalmente a aplicar escalas de reducción. Tenemos nuestro objeto en escala natural y lo vamos a reducir aplicando una escala de reducción de 1 a 2. Sabemos que es una escala de reducción porque el número de la derecha es mayor que el número de la izquierda. Bien, entonces, para ejemplificar cómo lo hacemos, vamos a borrar lo que tenemos aquí. Vamos a borrar todo. Bien, vamos a proceder a hacer la representación en reducción, en escala de reducción. Bien, tomamos primero este lado y vemos que mide 40 milímetros. Si estamos aplicando una escala de reducción de 1 a 2, esta dimensión debe ser llevada a la mitad. Si es de 40 milímetros, tenemos que reducirla a 20 milímetros. Y aquí tenemos nuestro lado representado a la mitad. Si este mide 40, este debe medir 20. Vamos a llevarlo para acá. Bien, entonces vamos con este lado del objeto.
Este lado mide 50 milímetros, por lo tanto, en la escala reducida, él debe tener dimensiones de 25 milímetros. Vamos a llevarlo a 25 milímetros. A ver si podemos. Está difícil. Vamos a pedir al software que nos ayude. Ustedes lo hacen, si lo están haciendo a mano, con la regla. ¿Sí? Bien, entonces 25 milímetros, porque acá en la escala natural esta dimensión mide 50 milímetros. Bien, entonces la de aquí abajito mide 80 milímetros. Estamos reduciendo 1 a 2. Esta dimensión hay que llevar a la mitad. Si en escala natural es de 80 milímetros, acá debemos llevarla a 40 milímetros. A ver, perfecto, 40 milímetros. Bien, finalmente tenemos que unir, este punto con este. Y entonces vamos a trazar la recta que nos una los dos puntos. Y vemos que efectivamente si en la escala natural este lado mide 50 milímetros, en este otro lado va a medir 25 milímetros. Entonces, al aplicar una escala de reducción de 1 a 2, sabemos que es reducción porque el número del lado derecho es mayor que el número del lado izquierdo. Hemos básicamente llevado a la mitad cada una de las dimensiones del objeto. Si hubiéramos aplicado una escala de 1 a 3, hubiéramos tenido 1/3 de cada una de las dimensiones del objeto. Y así pues. Entonces, bueno, básicamente ese es el procedimiento para hacer ampliaciones o reducciones de objeto aplicando escala de ampliación y escala de reducción. Espero que les haya gustado el video tutorial. Espero que hayan aprendido algo útil y bueno, que estén bien. Saludos.